Se ve bien, doctora. Bien, doctora. Visualiza ya ha mejorado, ¿no? Es que la anterior vez estaba con otra computadora, pues ahora ya estamos con una que me va a permitir dar mejor las clases. Bueno, creo que ya la mayoría está en clases. Todavía no tengo la lista completa, chicos. Solamente tengo hasta ahorita 18 estudiantes. Yo no sé cuántos son en el grupo. La universidad todavía no nos ha pasado el total de estudiantes. Entonces, hoy día más va el no llamar asistencia con ustedes, ¿sí? Bueno, entonces, un tema que es importante es el crecimiento y desarrollo. ¿Por qué creen que es importante? Vamos a un poquito interactuar con ustedes. A ver, ¿por qué creen ustedes que es importante el tema de crecimiento y desarrollo? Doutora, só uma pergunta. Dime. Não, é porque a senhora bloqueia a classe em pensar às 20h15. Tem uns chicos que vão estão chegando em suas casas e vão ingressar às 20h15. ¿Y a qué Porque a hora es senhora... ahorita? No es 20:10, 20:15, ¿no? Não, 20h11. Não, doutora, falta 4 minutos. 3 ahora. Entonces repasaremos un poquito lo que hemos avanzado en la primera clase. ¿Qué les parece? Hasta que sus compañeros Está bem, ingresen. doutora. Está bem. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Daniel Viana, ¿está? ¿No estamos? A ver, Esther Rocabad. Dime una cosa. Vamos a repasar un poquito la historia clínica y decimos, ¿no? La historia clínica, ¿por qué crees que es importante el motivo de consulta? ¿Qué te permite investigar en el motivo de consulta? Es la molestia de los padres, ¿no es cierto? Motivo de preocupación de los papás generalmente. Y cuando ya estamos hablando, a ver, Andrea Aramayo está. Creo que falta todavía ingresar. A ver, Francisco Janilton está, ¿verdad? A ver, Francisco, ¿cuáles son las 4 características y condiciones que tú investigarías en la enfermedad actual para cumplir la investigación de una buena enfermedad actual? ¿Cuáles son las 4 cosas que tú preguntarías o investigarías? Doutora, A ver, não Francisco. entendi a pergunta. Ya. Hemos dicho que vamos a repasar un poquito la historia clínica pediátrica. Entonces, si el motivo de consulta es motivo de preocupación de parte de los padres, entonces la enfermedad actual, para cumplir y hacer la buena investigación de la enfermedad actual, hemos dicho que tenemos que tener 4 condiciones que tenemos que cumplir. ¿Cuáles son esas 4 condiciones? Doutora, essa parte não recuerdo. ¿No recuerdas? Entonces, si estás Doctora, hablando... Sí, Doctora, Contestar, doutora. ¿no sería como una alicia en el caso para la enfermedad actual? Cuando empezó los síntomas principales, a la forma de inicio. muy bien. A eso que estás diciendo, Isabela, ¿qué nombre le vas a dar? Al preguntar desde cuándo ha empezado, cuántos días tiene de evolución, ¿qué La condiciones? cronología, doctora. es la cronología, La doctora. cronología. Exactamente, entonces una de las condiciones que tenemos que cumplir en la enfermedad actual es la investigación de cronología, ¿no? Saber con qué ha empezado, con qué síntoma ha empezado y desde cuándo ha empezado, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál es la segunda condición que tenemos que cumplir para una enfermedad actual? Vamos a hacer así, los que quieran participar. Doctora, la localización, doctor. Al hablar de localización, ¿qué más tenemos que investigar? ¿Cómo ha Característica. empezado? La característica. La relación, algún hecho que lo haya desencadenado, tal vez, doctora. Entonces hablamos de las preguntas abiertas inicialmente, ¿no? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué? Hemos dicho, ¿no es cierto? Investigar qué es lo que ha desarrollado ese síntoma que estamos investigando y al mismo tiempo una de sus compañeros, creo que dijo Maribeth, dijo, ¿no? Las características. Eso es muy importante. Fuera de lo que vamos a hacer las preguntas abiertas para investigar, es fundamental, vamos a decir, que investigamos las características, porque si recuerdan dijimos, ¿no? Si el paciente tiene tos, ¿cuáles son las características que vamos a preguntar? A ver, ¿qué preguntaría si estamos hablando de un pacientito que tiene tos? Como características, ¿qué características? La fiebre me está diciendo que es un proceso infeccioso, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de tos Tía conocemos? blanca. Sí.
La Siguiente tos, es blanca. De expectoración podría Tos ser. seca y la productiva. tos con expectoración. Primero hemos dicho tos seca y tos productiva. Muy bien. ¿Qué nos significa? Si nuestro pacientito va a tener tos seca, ¿qué órgano del sistema respiratorio está afectado para que me permita determinar que ese pacientito tiene tos seca? O sea, ¿qué A nivel afecta? Habría que, Faringe. habría que examinar la orofaringe. Alta, ¿no es cierto? Toda vez que el paciente tenga una tos seca, vamos a pensar una afección faríngea. Y cuando estamos la hablando de corriente, tos productiva, ¿qué parte del sistema respiratorio está afectando para una tos productiva? Baja, doctora. Baja, bronquios, bronquiolos y alveolos, ¿cierto? Eso hemos determinado. Bueno, hemos investigado la característica de la tos. Otra patología que es muy frecuente en los niños es la diarrea. ¿Qué características debemos investigar cuando estamos ante un paciente con un cuadro diarreico? Como características. El color, el olor y la cantidad. Muy bien. Sí. Estamos hablando de La frecuencia. ya. La frecuencia que nos da, nos dice es si ese niño está grave o no. Porque la alta frecuencia me va a llevar a un estado de descompensación, que es la deshidratación, ¿no es cierto? Entonces, la frecuencia se relaciona con el cuadro de gravedad. Pero me han hablado de color, olor, cantidad. En base al color, olor, cantidad, ¿qué me permite determinar? El tipo de diarrea, ¿verdad? ¿Y cuántos tipos de diarrea conocemos? ¿Qué porción del intestino va a ser afectada cuando hablamos de una diarrea alta, por ejemplo? Diarrea osmótica, doctora. La diarrea osmótica, Tres porque tipos de afecta el duodeno y aplana las velocidades, ¿verdad? Y cuando hablamos de una diarrea colónica, ¿qué características va a tener una diarrea colónica? fétida, Sangre. escasa. Es lo que se diferencia normalmente. Una alta es amarilla, es abundante y es agria, es ácida, ¿no es cierto? Eso es alta. Y la baja, la colónica, Verde, pouca Es quantidade. verdosa. É ya, y fétida. fétida, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos permite diferenciar los dos tipos de diarrea. Muy bien. Cuando estamos hablando de los antecedentes no patológicos en la historia clínica, ¿qué tenemos que investigar en antecedentes no patológicos? Solamente mencionar. ¿Cuáles son los antecedentes no Antecedentes patológicos? gestacionales. Primero, gestación, embarazo. Después, Antecedentes del parto. muy bien, antecedentes del parto. Después, El APGAR. el APGAR es importante dentro de los antecedentes del parto. ¿Y qué más? Antecedentes postparto. Pós-parto, doutora. Posparto. Y después del posparto, Alimentários, antecedentes alimentarios. Muy bien. Sí. Después, El desarrollo. imunológicos, el desarrollo motriz. Y finalmente, inmunológicos, Antecedentes inmunológicos. muy bien, entonces hablamos de antecedentes inmunológicos, vacunas, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve el examen físico? A ver, ya hemos pensado algo, ¿verdad? Con la anamnesis, con todo lo que hemos descrito, ya nos está permitiendo pensar qué patología probable tiene ese pacientito, ¿verdad? Y el examen físico, ¿para qué nos va a servir? para saber el corroborar estado los general. datos que tenemos. Para corroborar lo que estamos pensando y buscar signos positivos para confirmar la patología, ¿no es cierto? Y si estamos hablando, por ejemplo, de la tos, hemos dicho que la tos puede ser seca, va a afectar orofaringe. Si la tos va a ser disfónica, va a afectar laringe. Y si la tos es productiva, va a afectar vías bajas, ¿no es cierto? ¿Y qué ruidos? Vamos a hablar de las vías bajas principalmente. ¿Cuáles son los ruidos patológicos que se consideran en la vía baja para que estemos relacionando directamente con una patología? El paciente nos dice tiene tos productiva. ¿Cuáles son los ruidos patológicos que nos permite identificar qué parte del sistema respiratorio está afectado y nos permiten finalmente hacer un diagnóstico? A ver, ¿qué ruidos patológicos conocemos? Los ronquidos, bien. Crépitos, sibilos. Sibilancias, muy bien. Y los Crepitantes. crépitos, los tres, ¿verdad? Sibilancias. Cuando en un paciente vamos a encontrar presencia de roncus, ¿qué posibilidad patológica, qué diagnóstico llegaríamos? Es un niño que tiene tos productiva y que al examen físico hemos encontrado roncus, ¿verdad? Entonces, ¿con qué diagnóstico nos encontraríamos con esa asociación? Una bronquitis. Muy bien. Y si vamos a encontrar ese niño con fiebre, con tos productiva, pero vamos a encontrar sibilancias en los pulmoncitos, ¿con qué patología relacionaríamos? Asma.
Asma en el niño grande y en los niños lactantitos que presentan sibilancias, ¿qué patología es? Bronquiolitis, La doctora. bronquiolitis, porque la sibilancia es indicador de obstrucción y el asma en el niño grande y en el niño pequeño la bronquiolitis son cuadros obstructivos, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de los crépitos, ¿en qué patología pensaríamos si hay crépitos diseminados, por ejemplo? Neumonía, doctora. Neumonía, doctora. Neumonía. Y si estamos hablando de crépitos difusos diseminados, estamos hablando de una neumonía multifocal, que antes se llamaba bronconeumonía, ¿verdad? Y si voy a encontrar crépitos localizados en una sola porción del pulmón, ¿qué diagnóstico le vamos a dar? Simplemente neumonía, porque radiológicamente vamos a poder diferenciar si ha tomado todo el lóbulo o un segmento del lóbulo, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los 3 diagnósticos que nos obliga a cumplir la historia clínica pediátrica? Patológico, nutricional, inmunológico. Muy bien. Entonces, los 3 diagnósticos que son obligatorios, ¿verdad? Si nosotros repasamos así un poquito de la clase anterior, pues yo les aseguro que vamos a tener más facilidad en el aprendizaje de cada uno de los temas. Me alegro, han leído, han estudiado. Está bien, chicos, felicidades. Ahora sí creo que ya todos están. Ahora vamos a cumplir un poquito lo que me exige en el seguimiento de un niño, sea niño enfermo o niño sano, ¿no es cierto? Por lo tanto, no solamente en los pacientitos vamos a considerar el rango patológico o el cuadro patológico clínico que está cursando, sino también muchas veces hemos dicho que tenemos que hacer el control del niño sano, ¿verdad? En ambos casos, sea niño enfermo o niño sano, tenemos que cumplir el requisito de hacer un seguimiento del crecimiento y desarrollo. Y si ustedes se fijan en el carnet de salud infantil, pues precisamente está todo lo que significa el crecimiento en base al peso y la talla y el desarrollo en base a función, ¿sí? Bueno, vamos a empezar la clase, chicos. Creo que ya la mayoría está. Vamos a grabar.